Padre, gracias por este día, Señor. Gracias, Dios, porque es un día de misericordia. Es un día, Señor, para exaltar tu nombre, Dios. Padre, porque estamos en tiempos, Señor, de regocijo, en tiempos de gozo, Padre. Estamos aquí, Señor, para alabarte y exaltarte, Señor, porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Tu misericordia, Dios, es para siempre. Padre, por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh Dios, bendecimos este tiempo, Señor. Bendigo cada persona, Señor, que anhela, Señor, y busca tu rostro, Dios, porque tú eres santo, Señor. Padre, gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria el día de hoy, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este día. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, Señor. Llénanos, Dios, de esa palabra, de ese gozo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, Dios. Hermanos, les bendigo su vida, bendigo su familia, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros en el nombre del Padre. Que este día sea un día de bendición y de gracia para nosotros. Amén. Que el Señor traiga la paz y la honra a nuestras vidas. Vamos a tener una palabra el día de hoy y es el honrar la presencia de Dios. Trae bendición, cambia nuestra vida, cambia nuestro entorno, hermanos. Solamente la presencia de Dios puede traer un cambio radical a nuestras vidas. Dice, la palabra nos habla de dos personas que se vieron impactadas con la presencia de Dios en el tiempo de esta historia bíblica que vamos a tomar hoy. Podemos ver dos hombres que nos enseñan que tuvieron la oportunidad de tener la presencia de Dios en sus manos. Amén. Recordemos que en los tiempos de Israel, en los tiempos cuando Jesús no había venido, cuando Jesús no había descendido, la presencia de Dios se mostraba en el tabernáculo, ¿verdad? Estamos hablando en tiempos de tabernáculo, todavía estamos en ese tiempo, en tiempo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo lo que estaba era el arca del pacto, era la presencia de Dios. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Podemos ver que en los otros aposentos habían varios instrumentos, habían varias cosas que eran necesarias para poder avanzar en Dios. Pero en el lugar santísimo solo una cosa se necesita. En el lugar santísimo solo una cosa es necesaria, hermanos, y es la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios nos inunda, cuando la presencia de Dios nos llena, no necesitamos nada más para poder tener esa plenitud, para poder tener esa gracia divina, para poder tener lo que necesitamos de parte de Dios. Amén. Y me voy a adelantar un poco en la historia cuando el arca del pacto fue tomada y fue arrebatada, y al tiempo el rey David vino y tomó esa arca, la rescató, la volvió a tener en sus manos, pero el rey David no tenía dónde posar esa arca, él no tenía dónde guardar esa arca, y la tomó y la llevó a la casa de Abinadab. Amén. La llevó a casa de Abinadab y vamos a ir un poco en la historia para que ustedes comiencen a entenderme qué quiero hablar, qué quiero decirles o qué quiere decirles el Señor con la palabra el día de hoy. Amén. Y vamos a ir a la palabra en 1 Samuel 7. Vamos a estar por allí el día de hoy en 1 Samuel 7. Y vamos a ir al versículo 7. Dice la palabra: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová.
Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Dice la palabra que el arca del pacto, la presencia de Dios, estuvo en la casa de Abinadab unos días, 20 años, dice la palabra. Estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Y dice que el pueblo de Israel, la casa de Israel, lamentaba que esa arca no estuviera en sus manos. Dice que lamentaba en pos de Jehová. Amén. Entonces vamos a irnos un poquito atrás de la historia. Vamos a irnos a 2 de Samuel 6, del 1 al 10. Dice, aquí adelantamos en la Biblia, pero atrasamos en la historia lo que aconteció. Amén. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahíu, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahíu iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Amén. Dice el 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y dice el versículo 9, dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Amén. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Qué tremendo. Dice que el arca estuvo en la casa de Abinadab 20 años. Y en esos 20 años hubo lamento. No sucedió nada. El arca no tuvo ninguna reacción, mas estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom, y la casa de Obed-edom fue bendecida por Jehová. Amén. Vamos a retomar claves de este versículo para poder desarrollar la palabra de hoy. Amén. Podemos ver que el arca de la alianza era el símbolo de la presencia de Dios, como lo decía antes. Amén. Era la presencia de Dios. Estamos hablando que lo que entró a la casa de Abinadab, que lo que entró a la casa de Obed-edom fue la presencia de Dios. No fue un mueble, no fue un ropero, no fue un estante que pusieron allí solamente para adornar o para almacenar cosas. No, era la presencia de Dios. Eso era lo que representaba el arca. Amén. Y no porque ya había pasado el desierto, no porque ya había pasado ese episodio y ya no estaba el tabernáculo, el arca perdió
el significado, perdió el simbolismo. No, el arca representa hasta el día de hoy, hermanos, representa la presencia de Dios. No tiene ningún poder, pero tiene un poder representativo. Amén. Tiene un poder profético. Y el arca no podía tratarse de común manera, no podía tratarse como fuera. David tenía temor de Jehová. David era un hombre temeroso de la presencia de Dios y amaba la presencia de Dios. Y dice que él trasladó el arca, la trasladó con panderos, con danzas, consiguió la mejor carruaje para llevarla y todo, pero no era como Dios había dicho, no era la forma en que Dios había estipulado que esa arca se trasladara. Amén. Entonces podemos ver que el arca no fue trasladada como debía. Podemos ver que el arca, después de estar 7 meses con los filisteos, estuvo en la casa de Abinadab. Estuvo 7 meses allá. Llegó a la casa de Abinadab por 20 años. 20 años que él ni siquiera entendió, ni valoró, ni supo qué era esa arca. Amén. Dice que estuvo 20 años y nada aconteció. Pero esa arca pasa 3 meses en la casa de Obed-edom y transforma la casa, transforma la descendencia de Obed-edom, transforma la familia, transforma el entorno, cambia completamente. Llega una prosperidad permanente a la casa de él. ¿Por qué eso? Dios tenía prioridad por Obed-edom. Dios amaba más a Obed-edom. Y Dios dijo, voy a bendecirlo. No, hermano, no fue eso. Y aquí podemos contestarnos muchas preguntas que nos hacemos muchas veces cuando decimos, Dios, pero ¿por qué tú bendices a aquel y no bendices al otro? ¿Por qué tú haces esto y otros prosperan y yo no prospero? ¿Por qué tú bendices y guardas la vida de otras personas y mi vida siempre está mal o la vida de aquel otro no prospera? Bueno, aquí tenemos muchas respuestas a esas preguntas. Amén. Esa arca ocupaba el mismo espacio. Esa arca tenía lo mismo. No fue que pasó algo sobrenatural en el trayecto del arca. No fue que el arca tomó una posición de fuerza cuando murió Usa. No, era la misma arca, era la misma presencia de Dios. Saben, hermanos, la presencia de Dios no cambia. La presencia de Dios no es para unos y para otros no. La presencia de Dios es para todos. Amén. Podemos ver la diferencia. 20 años en una casa, 20 años en un ático, 20 años en una bodega, 20 años almacenada, 20 años guardada, para que no fuera tocada, para que no fuera arrebatada por los filisteos otra vez, para que no fuera robada. Fue guardada, fue almacenada, fue dejada ahí en una esquina. Pero 3 meses estuvo en otra casa. Amén. Y podemos ver y vamos a ir un poco en la historia para que ustedes sepan por qué el arca funcionó en una casa y no funcionó en otra. Amén. Podemos ver que Abinadab significa padre de abundancia. Amén. Abinadab significa padre de abundancia. Abinadab no necesitaba nada. Abinadab estaba establecido. Abinadab ya había peleado, ya había guerreado, ya tenía su posición. Amén. Él no necesitaba nada. Él monetariamente no necesitaba nada. Su nombre significaba padre de la abundancia. Quiero decirle otra cosa. Abinadab era hermano mayor del rey David. Amén. Él era el hermano mayor del rey David. Aquí podemos ver algo muy significativo y es cómo Dios responde y cómo Dios es fiel a lo que Él hace. Según las leyes, según
lo que el hombre marque, lo que el hombre dice. Cuando Dios mandó a ungir un nuevo rey de Israel, la lógica era que si se tomaba esa familia, el que tenía más derecho era el mayor. Amén. Y Abinadab era el hermano mayor, era el segundo hermano mayor, pero era mayor de otra mamá. Para que ustedes me puedan entender, era hermano mayor de David. Él tenía más derecho a la presencia de Dios que fue depositada en el rey David. Abinadab tenía más derecho que David mismo. Y quizás él pasó mucho tiempo amargado y diciendo, ¿por qué Dios lo escogió a él si me tocaba a mí? ¿Por qué Dios no me dio la oportunidad a mí de recibir la bendición? ¿Por qué Dios no depositó su presencia en mí? ¿Por qué Dios no permitió que yo pudiera sentir ese gozo de recibir la honra de Dios? Y Dios fue fiel. Y esa arca, esa presencia fue depositada en Abinadab, en su casa, en la misma honra que tuvo David, en la misma unción, esa misma palabra, esa misma presencia, esa misma oportunidad de sentir a Dios cerca la tuvo él con esa arca. Pero sabe, a él no le interesó. Como Dios conocía su corazón antes, que no le hubiera importado el pueblo, que no le hubiera importado Dios, que no le hubiera importado la presencia de Dios. Igual en este momento no le importó la presencia de Dios. Y tuvo 20 años de oportunidad para que esa presencia se manifestara en su vida. Amén. Tuvo 20 años y no le interesó la presencia, no le interesó buscar de Dios. Amén. Él pudo haber reclamado el ser ungido. Él era un levita, era un cantor. Él tenía la costumbre de ver la presencia de Dios. Él conocía la presencia de Dios. Muchas veces cuando nosotros conocemos la presencia de Dios, muchas veces cuando a nosotros nos enseñan que simplemente cuando necesitamos de Dios, oramos y Dios cumple o Dios está obligado a responder o Dios está obligado, nos hacemos tan acomodados a esa presencia que cuando la presencia viene y cuando la presencia desciende, ya no la sentimos, ya no nos importa, ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque hay un dicho popular que dice: lo que no cuesta se hace fiesta. Y ellos estaban acostumbrados, por ser levitas, a la presencia de Dios. Estaban acostumbrados a servir en el templo. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos han pasado los años y nosotros servimos a Dios y nosotros caminamos con Dios? Y ya pasaron los años. Ya pasaron los años y creemos que ya cumplimos nuestra cuota de adoración. Ya cumplimos nuestra cuota de servir a Dios. Ya cumplimos nuestra cuota de buscarle. Ya cumplimos nuestra cuota de bendecir la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios. Ya soy cristiano. Si ya no pequé en tantos años, no voy a pecar ahora. Si no me perdí en tantos años, no me voy a perder ahora. Y nos acostumbramos a que Dios esté ahí. Y nos acostumbramos a que Dios nos responda. Y nos acostumbramos al maná del cielo. Y nos acostumbramos a que Dios nos dé lo que necesitamos. Y perdemos la presencia. Y perdemos la importancia. Y perdemos el valor a esa presencia. Amén. Eso pasó con ellos. Su casa, eran adoradores. Eran levitas, eran personas que oraban, adoraban y la presencia de Dios descendía. Entonces, nunca reconocieron o nunca pensaron que la presencia de Dios seguía allí, en esa arca, estaba contenida ahí. Estaban cansados de verla quizás, estaban cansados de cada semana, de cada año, de cada mes ir y ver esa arca y ver esa presencia. Que dijeron: ya mejor la guardo, porque ya siempre lo mismo, siempre adorar, siempre cantar, siempre lo mismo. Y no valoraron esa presencia.
Dios le dio la oportunidad, como les decía, de tener la misma herencia de David, de tener la presencia de Dios como una herencia, de tener la presencia de Dios permanente en su vida, de valorar esa presencia. Eso es la herencia que Dios te dio a ti y me dio a mí, esa presencia de Dios. Por eso Dios nos dice, necesito que vuelvan al primer amor, necesito que anhelen mi presencia, necesito que me busquen. ¿Por qué? Porque es la herencia que Dios nos dio, es el regalo que Dios nos dio. Amén. Entonces Dios necesita y Dios anhela que atesoremos esa presencia que Él nos dio. Amén. Otro problema de Abinadab era que él era un guerrero. Amén. Él era un guerrero. Él solo sabía hacer las cosas a la brava. Él sabía que él iba y tomaba las cosas a la brava porque Dios no quiso ungirlo como rey. Entonces él tenía que ir y pelear. Él vivía en la guerra, él vivía peleando, él vivía conquistando a fuerza de pulmón, ¿verdad? Él no conocía de presencia. Él creía que la presencia de Dios igual se conquistaba a la brava. Muchas veces somos levitas, muchas veces estamos en el altar, muchas veces estamos orando y empezamos a adorar y creemos que es obligado Dios descender. Sí, pero es que me postré a orar y nada pasó. Es que estuve arrodillado y hasta que me duelen las rodillas y Dios no se manifestó. Es que hice esto, lo otro y Dios ¿qué? Dios no llegó. ¿Por qué? Porque queremos las cosas a la brava, queremos las cosas a la guerra, ¿verdad? Así era Abinadab, hermanos. Abinadab era el papá de Usa, el que tocó indignamente la presencia de Dios. ¿Sabe por qué Abinadab murió? ¿Sabe por qué al él tocar el arca? Usa. ¿Por qué Usa murió al tocar el arca? Porque él era levita, porque él sabía mover la presencia de Dios, porque él sabía lo que Dios anhelaba en su presencia. Él sabía cómo trabajar con la presencia de Dios. Él sabía lo que significaba. Sin embargo, llegó y lo hizo indignamente. Si él no hubiera sabido, si él no hubiera entendido, quizás Dios hubiera pasado por alto eso. ¿Por qué? Porque él no lo sabía, pero él lo sabía. Muchas veces nosotros perdemos, muchas veces nosotros retrasamos el propósito de Dios en nuestra vida, hermanos. No porque Dios es injusto, sino porque usted y yo sabemos cómo conquistar esa presencia de Dios. Porque usted y yo sabemos lo que Dios anhela de nosotros. Porque Dios nos ha dicho, esto quiero de usted, esto quiero que usted haga, esto quiero que usted entregue, esto quiero que usted diga en mi presencia, pero vamos y hacemos lo contrario. Entonces perdemos, porque Dios sabe que nosotros sabemos hacer lo que Él sabe que nosotros queremos hacer y que Él sabe hacer en medio de nosotros. Amén. Dios entiende, Dios sabe que nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Si Dios nos ha llevado hasta aquí, hermanos, si Dios nos ha llevado en este caminar para poder entrar al lugar santísimo, es porque Él conoce de nosotros. Porque Él sabe que podemos entrar al lugar santísimo, porque Él sabe que podemos llegar a su presencia, amén. Entonces, cuando nosotros no lo hacemos y omitimos la presencia de Dios, entonces es cuando vienen problemas y vienen consecuencias y vienen cosas que ya no queremos. Pero es culpa de Dios, porque Dios no nos tiene misericordia, porque Dios está obligado, porque Dios. Y no, es porque nosotros omitimos hacer lo que teníamos que hacer. Amén. Otro punto que tenemos que conocer de Abinadab es que él conocía del Señor, pero nunca conoció al Señor. Qué tremenda esta palabra.
Abinadab era un religioso solamente. Él conocía, él sabía que tenía que entrar, él sabía que tenía que mover el arpa así, él sabía que tenía que mover el candelabro así, él sabía lo que tenía que hacer. Él era un religioso. Dios no quiere religiosos. Y cuando yo le hablo de religioso, hermano, no le estoy hablando de una religión en específico. Le estoy hablando de una vida religiosa delante de Dios. Amén. Es que voy a la iglesia porque tengo que ir. Es que qué pereza escuchar el culto, pero tengo que escucharlo porque si la pastora no me ve ahí, entonces va a ver que yo no estuve en el culto. Y muchas veces dejamos la transmisión puesta, ahora que es por like, por Facebook, dejamos la transmisión puesta y nos vamos a hacer otras cosas para que crean que estoy viendo el culto. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque somos religiosos. Porque ponemos música en la radio, ponemos adoración en la radio y decimos para que santifique mi casa, para que bendiga mi casa. Y está bien, yo no estoy diciendo que está mal, pero yo tengo que meterme, aunque yo esté limpiando, aunque yo esté cocinando, aunque yo esté haciendo otras cosas, yo tengo que estar en esa presencia, yo tengo que estar moviendo esa presencia, yo tengo que estar orando, yo tengo que estar declarando palabra. La música sola es solo música. Yo soy el sacerdote que tengo que mover las aguas. Yo soy la persona que tengo que mover la presencia del Señor. Amén. Entonces, Abimelech era religioso. Él no sabía lo que importaba la presencia de Dios. Él creía que esa arca era una estatua, era una imagen que se puede poner allí, se puede poner allá y no siente nada y no significa nada. Pero esa arca representaba la presencia de Dios. Hermanos, usted no puede tomar la presencia de Dios como un juego. Usted no puede tomar la presencia de Dios como un portero. Señor, no dejes que entre nada indebido a mi casa. Dios es el portero, el que abre y cierra la puerta. Cuando entra alguien de bendición la abre y cuando no va a entrar alguien de bendición la cierra. Es un guarda de seguridad. Señor, mientras yo duermo, que nada penetre a mi casa. Es un maestro de escuela. Señor, enseña a mis hijos, corrige a mis hijos. Y la presencia de Dios es solamente algo que yo necesito para yo estar bien. La presencia de Dios nunca fue algo que yo necesitaba para honrar. Eso nos hace religiosos. Cuando yo no honro la presencia de Dios, cuando yo no entiendo la importancia que tiene la presencia de Dios en mi vida, cuando yo de mi boca puedo cantar alabanzas al Señor, cuando yo de mi boca puedo sacar esa agua dulce que dice la palabra para alabar al Señor, para bendecir su nombre. Pero al rato pongo otra emisora y empiezo a sacar agua amarga de mi boca y empiezo a alabar otras cosas, empiezo a alabar y a exaltar a mi novio, empiezo a alabar y a exaltar al mundo, empiezo a exaltar el pecado, la maldición, la murmuración. Eso no es honrar a Dios. Eso no es honrar la presencia de Dios, hermanos. Eso nos hace religiosos. Hacemos una sola caja, un solo paquete, donde pongo lo que es la presencia de Dios, donde pongo mi familia, donde pongo mi pecado, donde pongo mis dudas, donde pongo mis enfermedades. Todo va en una sola caja. Somos religiosos. Tenemos algún problema y vamos a buscar una oración. Ahora que está Facebook, vamos a buscar una oración en Facebook a ver qué oración se me acomoda al problema que tengo. O si me peleé con un amigo, entonces voy a buscar una oración, una palabra de bendición que le eche un puñal
a ese amigo diciéndole es mejor un amigo que un hermano y vengo con el puñal, ¿verdad? No son palabras de bendición, sino empezamos a atacarnos unos a otros con la palabra. Esos son religiosos. Amén, eso es ser religioso. Abinadab era religioso. Dice, para Abinadab, la presencia del Señor era una estrategia de guerra. Solamente era eso, una estrategia de guerra. Cuando empezaron a venir las guerras y empezaron a venir todo esto que pasaba, ellos solamente buscaban estrategias de guerra. Entonces, si él hubiera sabido, si hubiera sido al revés y el arca de Dios hubiera estado en la casa de Obed-edom antes de la casa de Abinadab, téngalo por seguro que él le hubiera hecho un altar, le hubiera hecho lucecitas, le hubiera puesto candelitas, le hubiera puesto de todo para que Dios le bendijera igual como bendijo a Obed-edom. ¿Por qué? Porque la presencia es solo estrategia. Para él era solo estrategia. Amén. Otra cosa que tenemos que saber es que él nunca supo honrar la presencia de Dios. Él nunca la honró. Él nunca lo entendió. Él nunca valoró lo que estaba en las manos de él. Y él lo sabía. Y él lo sabía porque él era levita. Muchas veces nosotros no honramos la presencia del Señor. Y usted me dirá, ¿por qué está tan repetitiva con honrar la presencia? Porque si usted se da cuenta, yo le estoy hablando de honrar la presencia primeramente como individuo, como persona. Usted como persona, Elizabeth Arguedas, tiene que honrar la presencia del Señor como Elizabeth Arguedas, como una persona individual. Pero Elizabeth Arguedas tiene que enseñar a su familia a honrar la presencia de Dios como familia. Amén. Podemos ver la presencia de Dios como personas individuales, pero tenemos que enseñarle a nuestra familia. Muchas veces decimos, es que cuando nuestros hijos crezcan, ellos van a entender. O Señor, cuando sea tu voluntad que mis hijos entiendan. No, tenemos que enseñarle a nuestra familia la importancia de la presencia de Dios. Amén. No solamente enseñarles a pedirle a Dios, enseñarles a buscar lo que nos conviene de Dios, no es enseñarles presencia, pero también tenemos que aprender que la presencia de Dios tiene que estar en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos. Amén. Por eso, si usted lo nota, he venido hablando de diferentes etapas de Abinadab. ¿Por qué? Porque él en ninguna de sus etapas, en ninguna de sus formas, en ninguna, ni siquiera en su parte religiosa, honró la presencia de Dios. Amén. Ni siquiera en su parte religiosa. Nunca la honró. Él no tenía el agrado, no tenía el corazón de enseñar a su familia de la presencia. Él no era familiar con esa presencia. Amén. Él no se había hecho familiar de esa presencia. Él no conocía lo que esa presencia valía, lo que esa presencia significaba. Él solamente estaba allí. Conocía la historia, conocía ritos, conocía cosas que se hacían, pero él no estaba allí. Amén. Dice la palabra, o otro punto sobre esto es el peligro cuando nosotros nos acostumbramos a la presencia. Usted no se puede acostumbrar a la presencia de Dios. ¿Sabe? Dice la palabra que la misericordia de Dios es nueva cada día. La misericordia de Dios, Dios se hace presente en nuestra vida cada día. Amén. Dice que todo es nuevo para Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no quiere una costumbre. Cuando nosotros nos acostumbramos a algo, perdemos el amor,
perdemos el respeto, perdemos el valor, perdemos el propósito y perdemos la importancia de eso. Amén. Disculpen, por eso cuando nosotros siempre aconsejamos a las parejas, cuando damos consejería de pareja, que usted tiene que avivar ese amor. Usted tiene que avivar. Usted no puede decir, bueno, ya es mi esposa y ya, ahí está y ya pasó y ya es la esposa y hasta ahí. No, nosotros tenemos que acostumbrarnos a que el amor se hace crecer, el amor se alimenta cada día. Amén. Igual es la presencia del Señor. La presencia del Señor usted tiene que alimentarla cada día. Usted tiene que llenarse de esa presencia. Usted hoy lo encontró a Él como Padre, pero usted mañana lo va a encontrar a Él como protector, pero pasado mañana como amigo, pero el otro día lo va a encontrar como proveedor, el otro día lo va a encontrar como consolador, el otro día como médico. La presencia de Dios es nueva cada día. La presencia de Dios tenemos que buscarla de diferentes maneras, porque de diferentes maneras es que Él llega a nosotros. Amén. Para Abinadab, la presencia de Dios fue solamente algo que él tenía que almacenar. Era un arca, era un mueble que él tenía que almacenar, que él tenía que guardar, que David llegó como hermano y le dijo, mira hermano, necesito que me guardes esta arca mientras encuentro dónde la pongo, dónde la coloco. Y él agarró y dijo, sí, guárdala ahí en esa esquina. Ahí tengo un espacio, ahí tengo una bodega, ahí la puedes meter. Para él era solo eso. Amén. Cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios en el lugar que debe de estar, es cuando viene enfermedad, es cuando viene depresión, cuando viene la deuda, se pierde la fe, se pierde el temor, se pierde la adoración. Es cuando perdemos todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que estar presente. Dios tiene que estar activo en nuestra familia. Hay personas que dicen, hermanos, inviten al Señor a entrar a su casa. Dígale al Señor, Señor, entra hoy a mi casa. Señor, yo a mi casa yo no invito a Dios. Yo a mi casa yo no invito al Señor. Yo a mi casa lo invité una vez. Y yo le dije, esta es tu casa. Y te invito para que te quedes en ella. Y te invito para que mores en ella. Y te invito para que seas el Señor y proveedor y dueño de esta casa. Para que seas el padre de familia. Entonces yo ya no lo tengo que invitar más. Sino que tengo que hacer que esta casa sea acogedora para que Él esté aquí. Amén. Usted invita a una persona a su casa y si usted le empieza a hacer caras y usted no le invita agua y usted no le invita café y pasa la hora de almuerzo y usted no le invitó almuerzo, esa persona se empieza a congojar y empieza a sentirse mal y empieza a decir, no, yo ya mejor me voy de aquí porque aquí ni siquiera les interesa si vine o no vine y mejor me voy. Igual es la presencia de Dios, hermanos. Usted le puede decir al Señor, ven y mora en mi casa. Señor, ven y sé parte de mi casa. Señor, ven y sé parte de mi familia. Y usted le dice, Dios, yo quiero que tú seas el padre de familia de mi casa. Pero cuando Él llega y entra a tu casa y es el padre de familia de tu casa, entonces, papi, necesito para un helado. Papi, necesito una casa. Papi, necesito carro. Papi, necesito que me des. Papi, necesito. Y papi no tiene la mayor atención posible. Y papi no se le sirvió la cena. Y a papi no se le dio el campo principal de la mesa. Y a papi no se importó si papi estaba o no estaba. Lo siento, papi, ¿usted qué quiere ver? Yo quiero ver la novela, yo voy a poner la novela. Usted se espera. Eso hacemos con Dios.
Le decimos que entre a nuestra casa, que sea el padre de familia, pero no le damos la posición que él se merece. No le damos el lugar que él se merece. No venimos y le servimos la primicia y le decimos, toma, porque tú eres el proveedor de esta casa, yo te voy a dar lo mejor de esta casa. Yo te voy a servir de primero. Yo voy a honrarte. Y honras a tu Señor, honras a tu Padre, honras a esa persona que tú pusiste en la mesa, que tú le dijiste entra, que tú le dijiste sírvete de esta familia. Amén. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender lo que es la presencia de Dios. Tenemos que aprender lo que es atesorar el Señor. Ahora estamos y declaramos, estamos en el lugar santísimo. Sí, pero ¿qué estamos haciendo en el lugar santísimo? Como congregación el Señor nos pidió y yo hice un calendario para el primer mes. Hice un calendario para el segundo mes. Pero el tercer mes el Señor me dijo, cada quien debe de agendar su vida. Cada quien debe de buscarme. Yo anhelo que cada quien me dé mi posición que quiera darme en su hogar, que quiera darme en su vida, que quiera darme en su familia. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, qué pereza escuchar el culto, qué pereza orar, qué pereza ayunar. Qué pereza acostarme tarde vigilando, orando, declarándole al Señor que mi tiempo es de Él y que mi vida es de Él. Qué pereza levantarme en la madrugada, como Él me lo pide, que me levante en la madrugada para buscar su rostro. Qué pereza. Qué cansado. Porque no valoramos esa presencia. Porque no valoramos al Señor. Amén. Y eso fue lo que le pasó a Abinadab. Se enojó cuando no fue ungido rey. Se molestó cuando David llegó y le dijo, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? O sea, ese tipo está hablando mal del ejército del Dios viviente. Ese tipo está tratando mal al pueblo de Dios. Y ustedes están aquí con todo el susto del mundo. Nada más van en el nombre de Jesús. Él tiene que callarse. Y él dijo, ¿qué le pasa a este David? ¿Sabe qué le pasaba a ese David? Que conocía presencia. Que conocía presencia, que sabía quién era su Dios. Y entonces Dios le dijo, bueno, Abinadab, tú dices que yo no soy justo. Te voy a dar mi presencia para ver qué tú haces con mi presencia en tus manos. Te voy a dar mi presencia. Y le dio la presencia. Y Abinadab, si te vi ni me acuerdo, porque ni siquiera sabía que era la presencia. Ni siquiera sabía el plan de Dios y el propósito que Dios traía y el trayecto que Dios traía y lo que el pueblo de Israel había pasado en el desierto y cómo habían atesorado esa presencia, cómo esa presencia les había guiado, cómo esa presencia les había ayudado para salir adelante en Dios. Ellos ni por enterados. Amén. Pero vamos con otro panorama. Amén. Vamos con otro panorama. En hebreo, el significado de Obed-Edom es el siguiente. Obed-Edom significa temeroso de Edom. Y Edom significa sangre. O sea, Obed-Edom era temeroso de la sangre. Amén.
Vean con solo el nombre cómo marcas a una persona, para que lo tengas en cuenta para cuando vengan tus hijos, vengan tus nietos, o para que tú empieces a cortar el significado de tu nombre si te está atando. El significado de Obed-Edom era temeroso de la sangre. Amén. ¿De cuál sangre? Ok, de la sangre de Cristo. Aunque él no conocía la redención todavía, pero conocía el sacrificio de Cristo. Conocía la promesa. Sabían el plan que Dios traía. Amén. Obed-Edom no tenía ningún linaje. No venía de una familia importante, no venía de una familia marcada. Obed-Edom era guarda del templo. Amén, no era un levita, no era un guerrero, era el guarda, era el que cuidaba las puertas del templo. Pero ¿sabe qué le enseñó eso a Obed-Edom? Le enseñó a cuidar la presencia. Porque él en el templo, él cuidaba esa presencia. Él cuidaba la presencia de Dios. Él tenía ese cuidado. Yo me imagino que Obed-Edom vio muchos sacerdotes salir atados de una cuerda, muertos, donde habían tocado la presencia de Dios indignamente. Amén. Él entendía las consecuencias de hacer lo incorrecto, él las conocía. Usted sabe que en la puerta usted ve lo que entra y lo que sale. Y él conocía las consecuencias. Él, su familia, eran músicos del templo. No eran levitas, no eran adoradores, pero eran músicos. Entonces él sabía tocar la presencia. Él sabía cómo la presencia de Dios se tocaba. Él sabía que la presencia de Dios no la podía tocar cualquiera. Él sabía llegar al corazón de Dios. Muchas veces, hoy en día, el pueblo de Dios ha perdido el saber tocar la presencia de Dios. Y usted llega a un altar y usted oye una música escandalosa en una iglesia y la gente brinca, 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 brinca y usted no sabe ni lo que dice y es glorioso. Pero cuando entra el tiempo de adoración, toda la gente se sienta. Toda la gente se sienta, empieza a bostezar, empieza cansado, empieza a ver para allá, empieza a ver para allá, empieza a mascar chicle. Eso ya qué pereza. Pero es que la alabanza fue puro fuego. No, no fue puro fuego, fue que su carne brincaba, que hizo que su carne brincara. Pero usted nunca entendió que estaba ministrando. Y la presencia nunca importó. Amén. Obed-Edom conocía la presencia. Él no era cantante, él era adorador. Él era adorador, él conocía cómo llegar y tocar el corazón de Dios. Amén. Él sabía cómo tocar el corazón de Dios, él sabía cómo cautivar la presencia de Dios. Usted, hermano, puede cantar feo hasta en el baño, pero si sabe tocar la presencia de Dios, si usted es un adorador, usted sabe tocar el cielo. Amén. Usted puede decir y saber que es de los que hacen que Dios se baje de su trono, dice la palabra, y se postre, se incline a escucharle a usted. Amén. Obed-Edom no agarró el arca y la puso en un rincón. Él le dio un lugar de privilegio. Yo me imagino a Obed-Edom cuando David le dijo que trajera el arca, él dijo, wow,
necesito que quiten los muebles, necesito que quiten la pantalla de 60 pulgadas, necesito que quiten el teatro en casa, necesito que quiten todas las comodidades, porque ahí voy a poner la presencia de Dios. Ahí voy a poner la presencia. Amén. Él dijo, voy a poner aquí lo más importante. Ya voy a quitar el televisor, voy a quitar la distracción, voy a quitar todo lo que distrae, todo lo que quita tiempo, lo voy a quitar y voy a poner la presencia de Dios. Amén. Él hizo un altar. Amén. Dice que él amaba esa presencia. Él todos los días ministraba esa presencia y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere un lugar en tu casa. ¿Sabes? Dios no quiere un lugar en tu casa. Dios quiere un lugar de privilegio en tu casa. Dios quiere una posición en tu casa. Abinadab tuvo, el arca tuvo un lugar en la casa de Abinadab. Pero en la casa de Obed-edom tuvo un lugar de privilegio. Tuvo una posición. Ahí estaba, guardada, cubierta. Y la presencia de Dios estaba siempre a la vista de la gente. Las personas pasaban y veían la presencia de Dios en la casa de Obed-edom. No estaba escondida. Entraban los niños, quizás con rebeldía, quizás, y lo primero que se topaban era la presencia de Dios. No se topaban con alguien gritando, peleando, discutiendo, no, se topaban con la presencia de Dios. Yo tengo que entender que la presencia de Dios se respeta, que la presencia de Dios marca nuestra vida. Ahora estamos en esos tiempos de lugar santísimo. El lugar santísimo no es para correr. El lugar santísimo no es para jugar. Tú tienes que enseñarle a tus hijos, no importa la edad que ellos tengan, tienes que enseñarle que la presencia de Dios se respeta. Este es un buen momento para que sus hijos estén sentados a la par suya, escuchando la presencia de Dios, escuchando la palabra, haciéndose parte. Hay algo que me llamó la atención una vez cuando el hermano Julio Melgar fue entrevistado con los hijos y le preguntaron a ellos, debe ser tedioso vivir con el hermano Julio Melgar, porque me imagino que él está siempre encima de ustedes, no oigan esa música, no hagan eso, miren que Dios, miren que la presencia de Dios, miren que... Y ellos dijeron, no. A nosotros, mi papá nunca nos ha dicho, tienen que hacer esto, tienen que buscar la presencia de Dios, tienen que orar. Nunca Él nos ha dicho qué tenemos que hacer para llegar a Dios. Y el que los entrevistaba le decía, pero entonces, ¿cómo los enseñó a ser adoradores? ¿Cómo los enseñó a buscar de Dios? ¿Cómo los enseñó a caminar en Dios? Y ellos le dijeron, saliendo de la habitación y viéndolo postrado. Entrando de la escuela y viéndolo con una guitarra adorando. Él nos enseñó con su ejemplo. Nosotros solo queríamos ser como papá. Y ahora entendemos que el ser como papá nos llevó a la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que tú tienes que enseñarle a tus hijos. Que la presencia de Dios no es una opción.
La presencia de Dios no es algo que tú decides si lo tomas o lo dejas. La presencia de Dios es un estilo de vida. No hay nada más hermoso cuando tú te acercas a tus hijos y le dices, ya tú llegaste a una edad donde tienes que tomar una decisión. Y que ese hijo te diga, Dios no es una decisión en mi vida. Dios es un estilo de vida en mi vida. Yo no tengo otra cosa más que ver que a Dios en mi vida. Eso te llena de orgullo. Eso te llena de seguridad. Y tú tienes que aprender eso. Obed-edom le enseñó eso a sus hijos. Él era temeroso de la sangre. Amén. Obed-edom era temeroso. Su nombre le marcó. Era temeroso de la sangre. Tú tienes que enseñar a tus hijos a respetar estos tiempos de presencia de Dios. Las escuelas dominicales, hermanos, no pueden ser para que entretengan a los niños mientras tú estás recibiendo la palabra, que ellos no te molesten. No, ellos tienen que ser formados desde niños. Ellos tienen que ser formados. Hermanos, yo no creo en que nuestros hijos van a ser los ministros del mañana, en que nuestros hijos son los que van a servir a Dios el día de mañana. Yo no creo eso. Yo creo que el Señor levanta a los niños como Samuel y les marca desde el vientre de su madre, como Juan el Bautista. Niños que crecieron en el ministerio, que fueron formados, que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, como lo dice la palabra. Dice, haré el hombre a mi imagen conforme a mi semejanza, dijo el Señor. Sabes, nosotros tenemos que enseñarle eso a los niños. Desde que el niño comienza, tú tienes que entender, es que yo estoy comenzando en la iglesia y estoy siendo formada, estoy siendo formado, Sí, tienes que aprender a honrar la presencia. Tienes que aprender a honrar al Señor, amén. Tienes que aprender a caminar delante del Señor. No es tiempo de quedarnos varados. Podemos ver, ya para ir concluyendo, el nombre Obed-edom, humanamente hablando, ya lo que los estudiosos temperamentales pusieron del nombre Obed-edom. Amén. Obed significa siervo. Edom es del lugar donde él venía, donde él provenía. Ustedes recuerdan que en la palabra era muy importante la región y el lugar de donde las personas venían. Obed significa siervo. Edom quiere decir que él era descendiente de Saúl. Amén, él era descendiente de Saúl, o sea, no tenía una descendencia muy espiritual que digamos, ¿verdad? Era geteo. Los geteos eran la gente de Gat, la gente donde venía el gigante Goliat. Podemos ver que Obed-edom no tenía ni un nombre correcto, ni una familia correcta, ni un lugar correcto. Viéndolo humanamente, usted y yo podríamos decir de dónde él sacó la casta de adorador. Y yo le digo a usted, ¿qué le ha dicho a usted el diablo? ¿Qué? Que usted se va a parar en un altar a predicar. Que usted va a hablar mi palabra, por favor, ¿de dónde usted saca eso? Que usted va a poder ministrar, jamás.
si ni su tatarabuelo sabía tocar un instrumento? ¿Cómo si usted no es estudiado? ¿Cómo si usted no sabe? ¿Cómo si a usted todo le da vergüenza? ¿Cómo? Él tenía el nombre incorrecto, tenía la familia incorrecta y tenía el lugar incorrecto. ¿Sabe qué es eso? Que a Dios no le importa de dónde usted salió, que a Dios no le importa lo que el diablo ha querido marcar en su vida, que a Dios no le importa su familia, a Dios le importa su disponibilidad, a Dios le importa su corazón, a Dios le importa lo que está dentro de usted, a Dios le importa la decisión que usted tome para servirle, y ahí es donde Dios se va a agarrar para comenzar a trabajar en usted. Por eso Él dice: abre tu boca y yo la llenaré. Así de fácil. Dios no le está diciendo estudie, Dios no le está diciendo capacítese, Dios no le está diciendo vaya a institutos bíblicos, Dios no le está diciendo haga esto, aquello y lo otro, Dios no le está diciendo renuncie a su familia, Dios no le está diciendo es que la familia impía que usted tiene o el lugar de donde usted viene, es que vea, usted viene de aquel barrio bajo, entonces si nació para maceta no va a pasar del corredor. No, Dios no le está diciendo eso. Dios le está diciendo que si usted se dispone, que si usted entrega su vida al Señor, que si usted le dice: Señor, este es tu lugar de privilegio, Señor, este es tu lugar donde yo te quiero poner, Él te va a ungir y Él te va a bendecir. Amén. Él te va a bendecir. Dios no necesita gente perfecta. Dios necesita gente imperfecta para perfeccionarse en ellos. Qué fácil fuera si yo soy estudiada en letras, si yo soy estudiada en Biblia, si yo soy estudiada en muchas cosas. Yo me paro aquí y tengo formas de hablar universitaria, tengo una enseñanza universitaria, tengo un equipo full donde yo pueda transmitir. Cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Pero cuando tú no tienes eso, cuando tú tomaste decisiones en la vida y tú decidiste servirle al Señor desde muy joven y te has entregado a la palabra del Señor, y de la noche a la mañana alguien te dice: tienes que cerrar tu iglesia porque hay una pandemia, porque no puedes salir de tu casa, y tú te quedas aislado de tu gente. Tú te quedas aislado de esas personas que necesitan de ti. Y lo peor aún, te quedas aislado de hacer lo que a ti te apasiona, lo que tú has hecho desde siempre, que es predicar la palabra. ¿Sabes qué tienes que hacer? Decir: no soy la persona correcta. No soy la persona con buena palabra. No soy la persona sabia. Pero soy la persona que honra la gloria y la presencia del Señor. Soy la persona que levanta la mano y le dice: Señor, heme aquí. Señor, tú sabes que no lo puedo hacer. Tú sabes que no puedo hablar. Tú sabes que me cuesta expresarme. Tú sabes que ni siquiera sé cómo prender un enlace de Facebook para hacer un en vivo. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy, Señor. ¿Y sabe qué pasa cuando uno dice: Señor, aquí estoy? El Señor le da palabras. El Señor lo llena. El Señor lo bendice. El Señor toma este instrumento. Toma esta vasija que está vacía. Y el Señor dice: es la que me sirve. ¿Por qué? Porque si yo tomo este vaso y está casi lleno, y yo voy a decir: écheme en vino aquí, me van a decir: va a caber muy poco y va a perder el sabor, porque está lleno de agua.
Pero si yo le digo al Señor, Señor, mira, esta vasija está vacía. Señor, esta vasija no tiene nada para dar. ¿Sabe qué hace el Señor? Esa es la que necesito. Esa es la que necesito porque es la que voy a llenar. Es la que voy a llenar con mi esencia. Es la que voy a llenar con mi vino nuevo. Es la que voy a llenar con lo que yo necesito. Es la que yo voy a llenar con lo que yo necesito darle al pueblo hoy. No una vasija que esté llena de prejuicios, una vasija que esté llena de críticas, una vasija que esté llena de murmuración o una vasija que esté llena de complejos, de dolores, de temores. Todo eso tenemos que sacarlo, hermanos. Este es un tiempo para vaciarnos. Es un tiempo para vaciarnos. Es un tiempo para decirle, Señor, yo vacío mis complejos, yo vacío mis dolores, yo vacío mis temores, yo vacío esos traumas, esos dolores, esas rabias, porque muchas veces hay rabia en los corazones de que no pude lograr esto, de que no pude lograr el otro, de que mi familia me abandonó, de que mi familia me dejó. Y viene una rabia, una cólera, una frustración en nosotros, que ya no queremos perder más. Y lo que hacemos es cerrarnos. Lo que hacemos es contraernos y decir, ya no voy a abrir mi corazón para que nadie más me haga más daño. Ni siquiera tú, Dios. Ni siquiera tú. Mejor te agarro y te escondo. Mejor te agarro y te dejo en un rincón. Pero sabes, esa es la persona que Dios necesita. Esa persona vacía. Esa persona vacía, esa persona que no tiene que dar. Dios quiere llenarla. Dice la palabra del Señor que Dios bendijo la casa de Obed-Edom hasta el día de hoy, dice la palabra. Dios bendijo la familia de Obed-Edom. Dios bendijo las generaciones de Obed-Edom. Pero usted sabe una cosa, no las bendijo por esos 3 meses que Obed-Edom tuvo el arca en su casa. No la bendijo por eso. La bendijo porque la casa de Obed-Edom y la familia de Obed-Edom adquirió una rutina en su vida. Amén. Adquirió una forma de vida. Eso adquirió. Muchas veces nosotros no entendemos qué es eso. Y muchas veces nos sentimos tan incómodos cuando nos dicen extremistas, cuando nos dicen es que usted todo es Dios, usted no tiene nada más en su boca, usted todo habla todo es la palabra de Dios, todo es complacer a Dios. Sí, todo es, hermanos, complacer a Dios. Todo es honrar a Dios. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser una rutina en nosotros. Yo no puedo llamar a una persona hermano, yo no le puedo decir hermano te bendigo, hermano bendigo tu vida y cuando salimos de la iglesia yo le digo sos un tonto. ¿Por qué? Porque si le digo a esa persona que le dije hermano, le digo maje, le estoy diciendo sos un tonto. Pero los cristianos hoy en día es tan normal tratarse como trata el mundo. Es tan normal hablar, hoy hablo bendición, mañana hablo maldición, hoy hablo palabras de Dios, mañana hablo palabras del mundo y ahí voy. Ahí me la voy jugando día a día y me voy contaminando. Me voy contaminando. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si yo tomo esta agua y yo sé que el agua está limpia y yo tomo, yo puedo tomar con seguridad de esta agua, porque el agua está limpia, porque yo sé que está limpia.
Pero ¿qué pasa si yo agarro esta servilleta y me limpio el sudor y le hago un puñito y la echo sobre esa agua? ¿Usted tomaría de esta agua? Es la misma agua limpia que yo tenía, la misma agua de la que yo acabo de tomar. Pero ese detalle la contaminó. Ese detalle la contaminó. Nosotros no podemos permitir, hermanos, que la presencia de Dios en nuestra vida se contamine con una forma mundana de vivir. Pero es que vivimos en el mundo, sí, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ya es tiempo de que los cristianos empiecen a ubicar sus prioridades. Es tiempo de que los cristianos comencemos a ubicar nuestras prioridades. Yo no puedo caminar como la persona con la que camino. Yo tengo que ser temerosa de Dios. Yo tengo que honrar la presencia de Dios. Yo tengo que cuidar mi forma de hablar. Yo tengo que cuidar mi forma de actuar. Yo tengo que cuidar lo que yo pongo en el Facebook. Yo no puedo compartir cosas que hablen de que el presidente es un ladrón, de que el otro hizo esto, y empezar a hablar y maldecir más al país de lo hundido que está. No, yo soy la persona que tengo que orar para que Dios levante bendición. Yo soy la persona que tengo que orar para que el Señor traiga al presidente justo que Él necesita poner en la presidencia. Pero somos los primeros que tomamos la lista de candidatos a la presidencia y decimos, ni uno sirve, vamos de mal en peor. ¡Qué vida! Estas candidaturas van a ser peores que las otras. Ya lo desataste, ya lo hablaste, ya lo declaraste. Sabes, tienes que tomar esas papeletas. Toma una copia de esa papeleta y comienza a orar y comienza a decir, Señor, dirígeme, ¿por quién yo tengo que votar? ¿Por quién yo tengo que declarar palabra? Señor, aparta, tu palabra dice que tú pones y que tú quitas reyes, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que quites todo lo que tú tengas que quitar, Señor, y pon la persona que tú necesitas que esté en la presidencia. Señor, yo bendigo los diputados. Señor, yo declaro palabras sobre la Asamblea Legislativa. Señor, yo declaro el temor de Jehová. Señor, yo declare bendición. Pero si andamos caminando igual que el mundo, si vivimos igual que el mundo, hermanos, no va a haber presencia. ¿Sabe? Muchas veces somos un montón de usas que andan así, tocando la presencia de Dios, estorbándole a la presencia de Dios, inundando basura a la presencia de Dios. Y hablamos mal, y hablamos pestes. Hablamos pestes de la iglesia, hablamos pestes de los ministros. ¿Sabe? Ore. Pídale al Señor el temor de Jehová en los altares. Dígale, Señor, que tu palabra vuelva a los altares. Señor, que el amor de Jehová vuelva a los altares. Que la presencia del Señor vuelva a los altares. Señor, que un manto de adoración vuelva a los altares. Señor, pon otra vez, Señor, en cada corazón, Señor, la salvación, el hablar palabra, el hablar sanidad, el hablar restauración. Hermanos, eso es presencia. ¿Cómo tú bajas la presencia del Señor? De esa manera. Abinadab todo lo quería la fuerza. Abinadab todo lo quería la brava. Obed-edom sabía llegar y tocar el corazón de Dios. Amén. Es tiempo, hermanos, y con esto termino. Es tiempo de que comencemos a orar y que pongamos a Dios en primer lugar. En primer lugar de tu vida, en primer lugar de tu familia, en primer lugar de tus hijos, en primer lugar de tu estudio, de tu trabajo, en todo.
el Señor debe tomar el primer lugar, hermanos. Es tiempo ya. Es que no pude porque tenía que trabajar. Es que no pude porque saque tiempo para el Señor. Diezme su vida para el Señor. Dios no le está pidiendo 24 horas arrodillado. Le está pidiendo una vida devocional, una vida de cambio. Que usted pueda entrar a su oficina, que usted pueda entrar a su trabajo y que las personas digan, este es diferente, esta es diferente, este habla diferente, este no habla igual, este no me trata igual, este me respeta, este entiende que yo tengo que ser diferente y yo tengo que tratarlo a él diferente. Dese a conocer como hijo de Dios. Dese a conocer como la persona que Dios necesita que usted sea. Porque cuando venga la tormenta, porque cuando venga el terremoto, porque cuando vengan los fuertes vientos, ¿usted sabe a dónde va a correr esta gente que no conoce de Dios? Va a correr donde usted. Y le va a decir, hermano, ayúdeme. Hermano, ore. Hermano, declare palabra. Hermano, póngase delante de Dios por mí. Y ahí es donde usted le va a decir, ¿sabe qué? Sí lo voy a hacer. Pero venga y lo abrazo. Y vamos a ir juntos y yo le voy a enseñar cómo buscar esa presencia. Y yo le voy a enseñar cómo buscar al Salvador y Consumador de la fe. Y yo le voy a enseñar al sanador. Y yo le voy a enseñar al Redentor. Pero ellos tienen que saber que usted sabe la dirección. Ellos tienen que entender que usted sabe lo que es vivir diferente. Amén. Quiero orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, vengo delante de ti poniéndote cada persona, Señor, que hoy ha recibido esta palabra, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Dios, si las personas que escuchan, Señor, saben de presencia, Señor, pues que se sientan orgullosos, Dios, de mover las aguas cada día delante de ti, Señor. Padre, pero los que no conocen de tu presencia, Señor, que puedan sentirse confrontados, Señor, que puedan entender, Señor, y cambiar esas palabras, Dios, que no están correctas, que puedan cambiar esa forma de hablar, esa forma de actuar, Señor, y que entiendan, Señor, que deben de honrarte, Padre. En medio de niños, en medio de jóvenes, de adultos, de ancianos, Padre. No tengo que hablarle a un joven como hablan los jóvenes para que puedan entenderme. Tengo que hablar con el idioma de Cristo a cada persona, Señor. Padre, enséñanos, Señor, a valorarte, enséñanos a honrarte, Señor. Enséñanos a bendecir tu santo nombre, Dios. Padre, ahora yo bendigo cada persona, Señor. Padre, que esa presencia, Señor, manifestada, Señor, en donde Obededón, Señor, en esa casa, Señor, pueda manifestarse en cada uno de nosotros, Dios. Padre, que nuestras casas, Señor, sean esos altares, Dios, donde tu presencia sea lo más importante, Señor, donde tu presencia, Señor, sea lo que nos interese, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, que quitemos cosas secundarias, Señor, que mandemos a la bodega, Señor, cosas que no convienen, cosas que no sirven, Dios. Padre, y que saquemos tu presencia, Dios, y que la pongamos en lugar, Señor, de privilegio, Dios, que la pongamos en ese lugar, Dios, que tú necesitas, Padre, para ser glorificado, Dios. Padre, que así limpiemos nuestra familia, que así limpiemos nuestra descendencia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora yo bendigo a cada familia, bendigo cada corazón, Señor. Padre, te pido, Dios, que la retribución del Padre, Dios, venga sobre cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que cada persona, Dios,
que necesite un milagro creativo en este momento, Señor, yo vengo poniendo, Señor Dios, delante de ti, Señor, Padre, cada familia, Señor Dios, delante de tu presencia, Señor, que venga un espíritu de sanidad, Señor, Padre, para que la salvación pueda venir a sus casas, Señor, Dios, entendiendo que eres tú el que sanas, que eres tú el que libertas, que eres tú el que traes, Señor Dios, esa plena confianza, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, ahora, Dios, Padre, que cada persona que necesita sanidad reciba, Señor, esa sanidad en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Dios, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Declaramos tu nombre, Señor, y tu bendición, Señor. Amén, Padre. Gracias, Jesús. Hermanos, les bendigo sus vidas. Les agradezco este tiempo de comunión, este tiempo de entrega con la presencia del Señor, y que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos.